Hola chicos, buenos días, ¿cómo están todos? Hola, gracias a Dios. Buen día, señor. Gracias a Dios. Buenos días para todos. Chicos, Buenos días, Malena. señor. Gracias a Dios y usted. Bien, gracias a Dios. Bueno, ya comenzamos un nuevo ciclo, el ciclo número 3, y vamos a entrar en lo que fue exactamente la huelga y la masacre de las bananeras, como digamos que el punto más importante o viene siendo como el producto de todas de todos esos antecedentes que hemos estado estudiando. Entonces, pues yo les compartí, les envié 2 videos a ustedes. Vamos a estarlo socializando en la clase de hoy, vamos a estar escuchando los aportes de todos. Pues hay uno que es como un repaso que resume todos los antecedentes como más remotos, y luego llegamos a ya como que las situaciones propias que fueron a generar que se desarrolle la huelga. Entonces, me va a hacer el favor por acá Juliana, y que es la de compartir el video. Pues vamos a escucharlo todo. Mis queridos estudiantes del grupo de teatro El Bananazo. Como hemos venido estudiando, la masacre de las bananeras ocurrió en la madrugada del 5 y 6 de diciembre de 1928 y fue el resultado de una huelga que inició el 12 de noviembre del mismo año. La masacre de las bananeras ha sido referenciada por historiadores y escritores, pero para comprender bien este hecho histórico es importante identificar el contexto geográfico antes de ocurrida la huelga. Este tema lo abordaremos a partir del texto El conflicto de las bananeras de Catherine Legrand. En el siglo XIX, Santa Marta era una población estancada económicamente, aislada del resto de Colombia y el mundo. La población era escasa, se encontraban pocas familias con propiedades o riquezas. La abolición de la esclavitud en 1851 había empobrecido las haciendas y estas habían sido abandonadas debido a que la principal mano de obra era esclava. Además, la población existente, conformada por indígenas, negros y mulatos, cultivaban cosechas solo para su subsistencia. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, se comienza a desarrollar agricultura de exportación en Colombia. Se pasó de producir lo que se consume a producir para vender en otros países. Para esa época llegaron a Colombia varias compañías extranjeras que invirtieron en agricultura y ganadería de la costa atlántica, especialmente en las regiones del Sinú, Mompox y Santa Marta. Una de estas fue la Compagnie Immobilière Agricole, que compró 20.000 hectáreas cerca de Santa Marta. Esta renovación económica fue aprovechada por las élites locales que comenzaron a sembrar tabaco, cacao y caña de azúcar, que era exportada por esta empresa. Además, en 1881 consiguieron la autorización para construir un ferrocarril de Santa Marta al río Magdalena. Y en 1887 iniciaron un plan para mejorar el puerto. El banano se originó en Asia y fue traído a América después de la llegada de los españoles en 1492. Pero a mediados del siglo XIX esta fruta no era muy conocida en Estados Unidos y Europa, y aún no había sido traída a Colombia. En 1885 José Manuel González importó las semillas del banano Gros Michel y con un grupo de empresarios amarios establecieron la primera plantación de banano de Colombia en Ciénaga. Las tierras de la región eran muy fértiles para la producción del banano. En 1889 se exportaron 5.000 racimos y 3 años después se encontraban ya exportando 45.000 racimos de banano. Para la exportación de banano a gran escala era necesaria la construcción de ferrocarriles para llevar los bananos al puerto, mejorar la producción y la distribución dentro del país, construir canales de mencionar lo arriesgado que era, pues se podían perder las plantaciones por el agotamiento del suelo, enfermedad del banano o huracanes. Por lo tanto, se requerían enormes cantidades de capital con las que no se contaba en Colombia. En 1890 llegó a Colombia Manuel Cooper Kidd,
y en 1982 adquirió 6.100 hectáreas de terreno en Río Frío. Fundó la Colombia Land Company y compró la administración del nuevo ferrocarril. Luego se unió con otros empresarios norteamericanos para crear la United Fruit Company, que significa Compañía Frutera Unida. Esta compañía manejaba el 80% de la industria bananera a nivel internacional. Es decir, eran dueños de casi toda la producción de banano en el mundo. Esta empresa había construido monopolios manejando la producción de banano en países como Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras, entre otros. Era dueña de líneas de ferrocarril. Contaba con 90 barcos conocidos como la Gran Flota Blanca, que transportaba bananos a Norteamérica y Europa. La compañía también había construido cables telegráficos y telefónicos y estaciones de radio. Era la empresa que proveía más empleos en el Caribe, con 150.000 trabajadores aproximadamente. Las plantaciones bananeras se encontraban al lado del ferrocarril, que para el año 1920 ya llegaba hasta Fundación Magdalena. Para el transporte del banano, el ferrocarril llegaba hasta el muelle de Santa Marta y el mar. En 1920, la zona bananera estaba conformada por los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Fundación y Pibijay. Colombia era el tercer abastecedor mundial de banano. Todo esto abrió nuevas oportunidades de progreso en la zona bananera, del puerto, del ferrocarril, trabajadores del campo, pequeños agricultores, comerciantes, tenderos, entre otros, quienes se beneficiaban de la zona por la inversión de la United Fruit Company. Pero el dominio económico de esta empresa y su control sobre la vida política local frustró las ambiciones de muchos grupos. Bueno, chicos, con esto terminamos esta breve explicación sobre los antecedentes de la huelga de las bananeras. Bendiciones. Listo, chicos. Bueno, gracias, Julie y Kela. Por favor, pueden colocar el otro video. Sí, voy. Eso. Hola, hola. Compartir. Dale, espérate, déjame. Aquí pantalla. Ventana. Ahí. Eso. Repítelo otra vez. Desde el grupo de teatro El Bananazo de la institución. Hola, mis queridos estudiantes del grupo de teatro El Bananazo de la institución educativa técnica en turismo 12 de octubre. Como ya hemos estudiado, la huelga de 1928 fue llevada a cabo por los trabajadores de la zona bananera de Lena, quienes exigían garantías laborales a la United Fruit Company. Pero para comprender este conflicto, es importante conocer cuáles eran las condiciones de los obreros y a qué obedecían sus reclamos. Este tema lo abordaremos a partir del texto El conflicto de las bananeras, los obreros de Cat. La United Fruit Company necesitaba obreros para construir los ferrocarriles y los canales de riego, para limpiar el terreno, sembrar el banano, recolectar la cosecha y para cargar los barcos. En los primeros años había pocos obreros, pero la United Fruit Company aumentó los salarios al doble de lo que pagaban las haciendas del interior del país. Y en las primeras 3 décadas del siglo XX llegaron a la región miles de personas. Algunos de ellos eran soldados y generales liberales que se establecieron en la zona luego de finalizada la Guerra de los 1000 días. También llegaron a trabajar en las plantaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Llegaron personas de los departamentos de Atlántico y Bolívar, y aunque la mayoría de trabajadores eran de la costa atlántica, también llegaron trabajadores del interior del país, en particular de los Santanderes.
Debido a esta inmigración, la población de trabajadores pasó de 5.000 en el año 1910 a 25.000 en 1925. En los países centroamericanos, los Fruit Company eran en su mayoría negros llevados del Caribe. En Colombia, más del 90% eran colombianos reclutados por los contratistas. Estos trabajadores, en su mayoría, constituían un grupo heterogéneo por el hecho de pertenecer a diferentes regiones del país, por lo tanto a diferentes razas y culturas. Pero como eran colombianos, hablaban el mismo idioma y tenían la misma religión, esto les facilitó poder organizarse contra la compañía en 1928. El trabajo en la zona bananera no era estable, pues la fruta no se cortaba todos los días. Los empacadores y estibadores, es decir, los que cargaban y descargaban el banano, se necesitaban solamente cuando los barcos estaban en puerto. Debido a esto, algunos trabajadores migraban a otras regiones, como a la costa atlántica, a cosechar algodón o azúcar, o también se desplazaban más lejos, hacia Barranca Bermeja, a trabajar en los campos petroleros. En los primeros años, esto era un problema para la United Fruit Company, que no podía retener a sus trabajadores. Así que para solucionarlo, en lugar de pagar los salarios por hora o por día, lo pagaban por trabajo cumplido. Por limpiar terreno nuevo, sembrar matas de banano y desherbar, es decir, quitar la maleza de una cabuba, que es un terreno mayor a la hectárea. Los obreros trabajaban de 6 a 11 de la mañana y de 1 a 6 de la tarde, y eran supervisados por capataces de la United Fruit Company o por listeros que tomaban la asistencia. Cuando había mucho trabajo, los obreros asumían funciones específicas. Los pulleros cortaban la fruta, los coleros cargaban los racimos al borde de los campos y los carreros los apilaban sobre góndolas que las mulas llevaban hasta las estaciones. Luego los cargadores subían el banano a los vagones del tren que lo llevaba al puerto. Otros obreros cuidaban la irrigación trabajando en turnos de 24 horas. Esta forma de trabajo funcionaba para la compañía y a los obreros les agradaba porque podían manejar su propio tiempo, pero lo que no les agradaba era la forma de contratación de la empresa, ya que no los contrataban directamente, sino que lo hacía por medio de contratistas que acordaban con la United Fruit Company sobre el trabajo que se debía hacer, para luego reclutar a los trabajadores. Así que ni los contratistas ni los obreros eran empleados de la compañía. Y esto resultaba muy extraño. Ya que tenía trabajadores. Por tal razón, en 1915 el gobierno... Chicas, devuélvanlo un poquito porque la United Fruit el internet está normalito. La United Fruit Company opciones de trabajo, pero la y no le daba los beneficios a los trabajadores de las plantaciones, pues afirmaba que uno de los 128 era precisamente que los trabajadores de las plantaciones. Chicas, devuélvanlo. Sueño lo devuelvo. ¿Cómo así? Pues ahí, hasta ahí, desde ahí comienza. ¿Hasta dónde? Sí, ahí. ¿Pero hasta dónde? No, así todo no. Fue llevada a cabo por los trabajadores de la zona bananera de Ciénaga Magdalena. Pero ponle pausa un momentico y hablamos. Las garantías laborales a la United. ¿Cómo? Sí, pónganle pausa y nos entendemos. No, yo no dije que lo devolvieran todo, sino que devolvieran nada más hasta la parte donde está hablando de la forma de contratación, que era lo que no le gustaba a los empleados, la forma de contratación. Hasta ahí donde, la imagen donde salen las dos manos. Ahí. Ahí puede ser, comiéncenlo desde ahí. Coleros cargaban los racimos al borde de los campos y los carreros los apilaban sobre góndolas que las mulas llevaban hasta las estaciones. Luego los cargadores subían el banano a los vagones del tren que lo llevaba al puerto. Otros obreros cuidaban la irrigación trabajando en turnos de 24 horas. Esta forma de trabajo funcionaba para la compañía y a los obreros les agradaba,
porque podían manejar su propio tiempo, pero lo que no les agradaba era la forma de contratación de la empresa, ya que no los contrataban directamente, que lo hacía por medio de contratistas que acordaban con la United Fruit Company sobre los trabajadores. Así que ni los contratistas ni los obreros eran empleados de la compañía. Y esto resultaba muy extraño, ya que la United Fruit Company producía millones de bananos cada año, pero sostenía que no tenía trabajadores. Por tal razón, no tenía que preocuparse de contratos o de relaciones con los trabajadores. En 1915, el gobierno promulgó una legislación laboral que regulaba las condiciones de trabajo, pero la United Fruit Company las evadía y no le daba los beneficios a los trabajadores de las plantaciones, pues afirmaba que ellos no eran sus empleados. Uno de los objetivos de la huelga de 1928 era precisamente que la empresa reconociera a sus trabajadores. La compañía señalaba que el pago era bueno, ya que en 1908 era de 50 centavos por día, valor que fue aumentando a 80 centavos, luego a $1.20 y a veces hasta $1.50 por día. Pero la mayoría de trabajadores no encontraba trabajo todos los días, y aunque el pago era quincenal, a veces se retrasaban, y los obreros permanecían cortos de dinero, por lo que les tocaba pedir adelantos. Estos adelantos los entregaban en vales que solo podían ser gastados en los almacenes de la misma compañía. Con este sistema, la empresa retenía a los trabajadores en las plantaciones, porque ellos se endeudaban y el valor de su salario iba disminuyendo. Por esta razón, uno de los puntos que exigieron los obreros en la huelga de las bananeras fue el pago semanal y no quincenal. Los contratistas pagaban entonces una parte del sueldo en vales y otra parte en efectivo. Algunos tenderos les cambiaban los vales a los obreros por efectivo, pero les descontaban entre el 10 y el 30%. Si un obrero dejaba el trabajo antes de terminarlo, la empresa le descontaba el 40% del salario que le debía. A los trabajadores también se les descontaba el 2% de su salario para servicios médicos. Aunque el estado sanitario era muy malo, los obreros y sus familias se veían afectados por enfermedades como paludismo, anemia tropical, tuberculosis, parasitismo intestinal, gastroenteritis infantil y enfermedades venéreas. Pocos trabajadores llegaban a la vejez. Los obreros estaban molestos porque los contratos decían que ellos no eran empleados de la United Fruit Company. Sin embargo, la compañía les descontaba un 2% de los salarios para su salud. Además, estaban molestos por la discriminación por parte de la compañía, ya que cuando un trabajador se enfermaba o accidentaba, muchas veces ni siquiera podía llegar al hospital que se encontraba en Santa Marta. Pero cuando sí lo lograba, solo le recetaban quinina y sulfato de magnesio. Se les enviaba a casa sin importar cuál era el problema. Mientras que si se enfermaba algún empleado de confianza de la compañía, si tenía médico que lo atendiera y los remedios los pedían por teléfono a Santa Marta. Así que otra de las peticiones de los trabajadores en la huelga de 1928 fue la construcción de hospitales en toda la zona y la compensación por accidentes de trabajo. La compañía alojaba a la mayoría de los trabajadores en campamentos de sus plantaciones, que permanecían llenos y en malas condiciones. No dormían bien por la presencia de chinches, no tenían ventilación, agua potable, duchas ni retretes. Pero la United Fruit Company sostenía que estos albergues, iguales a todas las viviendas rurales, esperaban mejor, ya que veían la injusticia, eran iguales de Colombia. Pero los obreros estaban al comparar sus propios ranchones con las viviendas cómodas, con jardines y canchas de tenis de los administradores de la compañía. Así que en la huelga de 1928, los obreros pidieron mejores viviendas en las que no peligrara su salud. Bueno, chicos, finalizamos esta pequeña explicación sobre las condiciones laborales de los trabajadores de las plantaciones bananeras de la United Fruit Company. Bendiciones. Listo, chicos. Ahora sí. Ya, profe. Ahora sí, cuéntenme qué opinan. ¿Qué opinan? Cuéntenme. ¿Qué entendieron?
en especial del segundo video, porque el primer video pues ya lo hemos desarrollado, era como una forma de un repasito ahí. Pero ya en el segundo video sí hablamos específicamente de cuáles eran las condiciones de los trabajadores y explicar la razón de cada punto en el pliego de peticiones. Entonces cuéntenme ustedes qué les parece, qué entendieron. Bueno, señor, ese relato es un relato concreto donde habla acerca de digamos, de la parte buena y, digamos, de la parte mala de los trabajadores. Eh, Obviamente ellos también, en gran parte también, no en gran parte, pero sí en parte les gustaba también eh, el pago, pues, el pago y también la forma del horario, por decirlo así, pero ellos más que todo tenían inconformidad en que no tenían un contrato directo con la empresa, sino con un contratista, en los cuales, pues, obviamente les cohibía de muchas cosas, por ejemplo, de la salud, les cohibía cosas que un trabajador digno tiene que obtener, porque no es lo mismo a que te contrate la misma empresa a artista. Así es. Muy bien, Mati. ¿Quién más? ¿Qué entendiste tú ahí, Juan Santiago? ¿Qué aprendiste? La verdad, yo escuché un poquito el video porque se escuchaba intercortado. Unas partes se escuchan. Alcancé a escuchar ¿Qué alcanzaste a entender? que ellos peleaban su salario mínimo, que hay veces que se lo descontaban y hay veces que no. Y eso para ellos era un karma que ellos peleaban, porque ellos trabajan para ganarse la paga, no para que se la descanten. Ok. ¿Qué es la Juliana? Profe, que ellos estaban luchando por sus derechos. Vivían en condiciones muy deplorables. Las condiciones eran deplorables. ¿Por qué? A ver. Señor, porque vivían mal, no tenían baño, no tenían recursos ni agua. ¿Qué pasaba con la salud? ¿Cómo eran las condiciones de salud de los trabajadores? No tenían ¿Ustedes creen que la calidad de vida de ellos era alta o baja? era baja. La esperanza de vida, entiéndase por esperanza de vida, la edad hasta la que se supone que mueren la mayoría de las personas de un grupo. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la esperanza de vida de los trabajadores de la United Fruit Company? Ahí en el video se dice. O sea, ellos llegaban hasta viejitos o morían jóvenes.
Yo digo que la mayoría morían jóvenes porque como ustedes en el video, a veces lo que llevaban a los hospitales, a veces unos no, y a veces les recetaban medicamentos que ellos ni siquiera sabían para qué servían, sin saber ellos qué tenían. Exacto. Entonces, ¿y qué enfermedades les afectaban a ellos? El paludismo, problemas estomacales, Ajá, las enfermedades binarias. venerias son de transmisión sexual, ¿verdad? Todas esas enfermedades los afectaban y podían hasta morir. Ahora, con respecto a la vivienda, al lugar donde ellos vivían, ¿en qué no estaban de acuerdo ellos? ¿Por qué estaban molestos y por qué ese fue uno de los puntos en el pliego de peticiones? ¿Las viviendas de ellos cómo eran? Ellos no eran muy buenas, ellos vivían en casas pues armadas por ellos mismos de techos, perdón, de tabla, No, las casas sí eran hechas por la empresa, la compañía las hacía, eran como unos cambuches, eran de paja, ¿verdad? Y ahí cabían muchos, o sea, había hacinamiento porque metían a muchos trabajadores en esas mismas casuchas. Y pues ellos reclamaban. Entonces, la United Fruit Company les decía que, o sea, que todas las casas de todos los trabajadores del campo en el país eran iguales, o sea, que no era que los de la United Fruit Company tenían unas peores casas que los demás trabajadores en el país, ya que por qué se quejaban. Entonces, ¿cuál era la respuesta de ellos? ¿Por qué ellos se quejaban? O sea, ¿qué había de malo con las casas? ¿Qué era lo que a ellos no les gustaba? ¿Qué era lo que a ellos no les parecía justo? Ellos hacían Que ellos mientras estaban viviendo en casas así, ajá, los trabajadores de confianza de la United Fruit Company tenían casas mejores. mejores, pero En mejores condiciones. pero muchísimo, o sea, tenían canchas de tenis, piscinas, tenían de todos los beneficios, mientras que ellos vivían en condiciones, como decía ahorita Juliana, deplorables. Ya, entonces, eso es como que el resumen de lo que se trató el video. Yo los voy a invitar a que ustedes, los que no pudieron verlo, lo vean. Necesito que lo vean para que tengan el tema claro. Ok, Matthews, Juan Santiago, Juan David, Daila creo que tampoco lo vio, Jaycee, todos los que no lo vieron necesito que vean el video. Que vean, digamos, el segundo video más que el primero, porque el primero ya es un repaso de todo. Si no quieren, pues, si no pueden, si no tienen casi internet, pero el segundo necesito que lo vean. Y también les voy a pasar una lectura de Catherine Legrand, que es la que vamos a hacer mañana. Digamos, ustedes traten de leerla. Y si no entienden, no se preocupen, que mañana aquí vamos a volverla a leer y la vamos a socializar, pero para que ustedes de pronto se vayan familiarizando con algunas de las palabras y de pronto se vayan sintiendo con más confianza con el texto. Que mañana que lo estemos leyendo aquí en clase, digamos que la lectura sea más fluida. ¿Están de acuerdo? Señor, no se escucha nada. Profe, se ve lenta. Miércoles, chicos, debe ser que tengo problemas con el internet. Y los demás, Matthew, Juan Santiago, ¿cómo me escuchan? Yo lo escucho sí, bien. señor. Anda, chicas, entonces el problema es del internet de ustedes. Yo la veo lenta, no sé. Se escucha bien, pero Es el internet de ustedes. tiene que o sea, se le escucha cuando habla, sino que se ve la cámara lenta, no sé. Bueno, ya igual quité la cámara, pero ¿me entendieron lo que quise decir? Okay. A ver, ¿me entendieron? No. Ok, vuelvo a explicar. Vuelvo a explicar.
Les estoy haciendo un llamado a los chicos que no se vieron el video, para que por favor se lo vean, especialmente el segundo video, que es el que ya tocamos el tema, estamos trabajando. Se lo vean juiciosos para que comprendan esa parte. Y mañana, bueno, también les voy a enviar una lectura, que es la que vamos a estar desarrollando mañana. Entonces la voy a enviar para que la comiencen a leer. No importa si no comprenden algo o no lo entienden, ustedes hagan el ejercicio de hacer la lectura para que se familiaricen más con el texto, cosa que mañana que le estemos leyendo aquí en la clase sea más fluida la lectura. ¿Ok? Ahí sí quedó claro. Sí, señor, ya. Ok, entonces ese es el punto. Ahorita que ya termine la clase, inmediatamente les voy a mandar la lectura, pero necesito que todos los que no vieron el video, por favor, lo vean juiciosos. Y mañana, antes de comenzar la clase, quiero que todos me hagan un aporte sobre ese video. Ok. Vamos a iniciar la clase primero hablando un poquito, que cada uno me haga el aporte de lo que aprendió del video y luego seguimos con la lectura. Entonces, pues, no siendo más, eso sería todo por hoy. Pues nada, me alegro verlos, compartir con ustedes una vez más. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Bueno, señor, entonces bendiciones. Chao. Chao. No, señor. Chao. Ya, señor. Chao.